Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, alusiones, imágenes y símbolos. Y el subtítulo es la parte más importante del estudio, es cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 4, que se titula Las Naciones, primera parte. Y este día jueves 24 de abril, el título de la lección es Una luz para los gentiles. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar en el estudio de la palabra de nuestro Señor, lo voy a invitar a que ahí donde nos encontramos reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra y encontrar en ella las verdades eternas que tú nos has dejado desde tiempos inmemoriales, Señor, para poder comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas, cuál es tu voluntad para este mundo que tú creaste y para todo el universo que te rinde, Señor, la adoración que solo a ti te corresponde. Señor, gracias por dejarnos estas verdades y gracias por mostrarnos lo que va a suceder hacia el tiempo del fin para que podamos estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesús que pronto regresará en gloria y majestad con todas sus huestes de ángeles para recibir así a los salvados de todas las edades, Señor, para que el Señor junto con ellos, y te rogamos que así pueda ser, podamos morar contigo por la eternidad. También te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine en el estudio de tu palabra y nos permita comprender todas las verdades que tú nos has dejado, pero más importante aún, que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida y que pueda ser una realidad este día, que podamos nacer del agua y del Espíritu. Señor, todo esto te lo imploro sin merecerlo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título es Una luz para los gentiles del estudio de hoy y realmente es autoexplicativo, pero quiero explicar cómo era la metodología de nuestro Señor en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer en términos de la física, o sea, de la ciencia, mencionar cómo es la metodología. Y la metodología en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Israel literal, era una metodología centrípeta. ¿Y qué quiere decir centrípeta o centrípeto? Es que se mueva hacia el centro o atrae hacia él. Y el centro de esta metodología era el pueblo de Israel. Era precisamente el plan de Dios, que todas las naciones circundantes vieran a este pueblo y dijeran: qué nación grande es esta, qué pueblo tan entendido, tan sabio, que tiene un Dios que es sobre todos los dioses. Y aquí estoy mencionando dioses con D minúscula, porque nuestro Dios es un Dios con D total y absolutamente mayúscula, Rey de reyes, Señor de señores, todopoderoso, que es desde la eternidad y lo será por la eternidad. Y es un Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y este Dios triuno ha existido desde los siglos y existirá por los siglos. Entonces su metodología era una metodología centrípeta, atraer hacia el centro, o sea, hacia Israel, al resto de las naciones que iban a ver cómo Dios estaba bendiciendo a su pueblo porque ellos seguían sus mandatos y sus estatutos. En cambio, la metodología en el Nuevo Testamento es una metodología centrífuga, que es totalmente lo contrario a centrípeta, es una explosión hacia afuera. Y eso está relacionado con el libro de los Hechos, cuando vemos que en la iglesia primitiva explota y crece exponencialmente en este versículo que encontramos en Hechos, que prácticamente muestra cómo iba a ser la metodología, y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ven, son círculos concéntricos. Empezamos en Jerusalén, el lugar donde nos encontramos, en toda Judea, nuestros entornos inmediatos, en Samaria, nuevamente el círculo se extiende y hasta lo último de la tierra. Es una fuerza centrífuga que va explotando hacia afuera, que va creciendo hacia afuera, alejándose del centro, y el centro en este caso era Jerusalén. Entonces, si ven, las metodologías eran distintas y sin embargo el propósito era el mismo, que todas las naciones circundantes que nos rodean hasta lo último de la tierra, en el caso del Nuevo Testamento, aprendieran
que Jehová es Dios. Aprendieron la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y al ver cómo Dios bendecía a su pueblo, ellos también iban a querer participar de esa bendición. Eso nos lleva ya a la lección que es, digamos, lo que la primera parte que menciona, que dice Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero acá en el segundo párrafo menciona cuál fue la realidad. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. Entonces, y acá esto nos lleva, como les mencionaba, al Nuevo Testamento, donde Jesús fue el máximo exponente del carácter de Dios, el único ser perfecto, el único ser bueno, aunque el mismo Señor Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me amas? Bueno, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Sin embargo, Jesús realmente era totalmente divino y totalmente humano, un misterio que nunca podremos comprender, pero estaremos estudiando por la eternidad. Y, eh, y aquí vemos en el cuarto párrafo que dice el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo y acá realmente vemos la metodología, era diferente en el Antiguo Testamento, atraían hacia el centro y ahora nosotros tenemos que ir y eso está relacionado con la pregunta que está al final de este día. Pero acá vamos hacia la palabra y vamos a leer los textos que nos trae este día y que dice, ¿qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en el mundo? Y cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos. Ahora vamos a Números 14, del 17 al 21. Y voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Versión Reina Valera del 60 dice, eh, y aquí yo lo he extendido, aquí nos lleva del 17 al 21, y yo lo he extendido hasta el 23 para que veamos cuál fue el resultado, así como dice la lección que trágicamente Israel no cumplió con lo que Dios le había mandado. Comienza diciendo en Números 14, 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y aquí está Moisés hablando con Jehová y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí Moisés está haciendo una recapitulación ante Dios como si él la necesitara, pero le está recordando, tú eres un Dios cuyo carácter es misericordia, es amor, es bondad. Y por eso le dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y en la versión Dios habla hoy, dice, el versículo 19 se traduce como, puesto que tu amor es tan grande, aquí equipara amor con misericordia, perdone a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. Dios los había ido perdonando por todas las transgresiones que ellos habían cometido y las dudas que ellos habían tenido, a pesar de ver esas señales maravillosas que Dios hacía en medio de ellos. Pero acá el pedido de Moisés sí le llega a Dios y dice, eh, este subtítulo es Señor castiga, Jehová castiga a Israel. Y leo en el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que toda esa generación, hermanos, que salió de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Ese fue el castigo que Dios les dio, porque habían dudado de él y además se habían apartado de él en todas esas ocasiones que Dios decía, viendo los milagros y las señales maravillosas que Dios hacía en medio de ellos. Y hermanos, este es un llamado de atención para nosotros que somos el Israel espiritual. Dice
Y aquí lo más importante es en el versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Y aquí quiero llevarlos a la versión Dios habla hoy, porque aquí lo amplía un poco. Dice el versículo 22: ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes, que se equipara con y no han oído mi voz. Hermanos, si bien Dios es un Dios grande en misericordia y verdad, y es increíble para perdonar, y aquí mismo Dios dice, bueno, yo los perdono tal como me lo pide, dice la versión Dios habla, que está hablando con Moisés. Sí los perdono, pero toda la generación que se lo dije y que no han querido obedecer mis órdenes, no van a entrar a la tierra prometida. Y eso es un llamado de atención para nosotros, ahora que estamos diciendo, bueno, Dios me perdona, Dios sabe cuando le estamos fallando, por ejemplo, un tema que a mí me encanta es la mayordomía. Y lo voy a traer aquí como un pequeño ejemplo que las personas dicen, bueno, Dios entiende que a mí no me alcanza lo que gano y que tengo todos estos gastos, así es que Dios me va a perdonar cuando no le regrese su diezmo. Cuidado, cuidado. Aquí dice, y no han seguido, y no han oído mi voz, y no han seguido, no han querido obedecer mis órdenes. Y yo les digo a los hermanos cuando estoy predicando acerca del tema, y les digo, esto es como el huevo y la gallina. Ustedes dicen que no les alcanza, que no pueden diezmar porque no les alcanza. Y yo les digo, no les alcanza porque no diezman. Entonces, diezman y ofrendan. Realmente son las dos cosas. Pero este es un pequeñísimo ejemplo de cómo nosotros podemos no escuchar la voz de Dios, no obedecer a lo que Él nos ha mandado. Y va a llegar un tiempo, hermanos, en que se va a cerrar la puerta de la misericordia. Cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces clamaremos y Dios nos escuchará, porque habrá llegado el tiempo en que Dios nos dio para arrepentirnos y para oír su voz, como dice acá, y para hacer su voluntad, obedecer lo que Él nos ha mandado. Pero ahora vamos hacia el tema central de este día, que es luz para las naciones, luz para los gentiles. Y acá, curiosamente, en Isaías 42:6, 49:6, no sale la palabra naciones en la concordancia de Strong, al menos en la que yo consulté, pero en Isaías 63:5, y es Goy o Goyim, como nos mencionaba, que es como los judíos llamaban a los gentiles, Goyim. Y leo en Isaías 42:6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y leo una versión Dios habla hoy porque también lo amplía, lo que Dios quiere que seamos. Yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Entonces, tanto el Israel literal como nosotros, el Israel espiritual, hemos sido llamados para ser un instrumento de salvación, una luz para todos los que nos rodean. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y este es como encontramos un eco de esto en el versículo que los mencioné en Hechos, está en el capítulo 1, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, eso es luz de las naciones, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá en Isaías 49:6 dice, hasta lo postrero de la tierra. En- eh, para llevar la salvación, para que seas mi salvación, para que lleves la salvación a aquellos que no la conocen. Y Isaías 63, y andarán las naciones a tu luz, este es el Goy o Goyim, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Realmente esta luz, hermanos, que el pueblo debía ser, se amplió hasta el infinito cuando Isaías es el profeta mesiánico, todo esto que él estaba escribiendo apuntaba hacia Jesús y él iba a ser la luz del mundo.
Él iba a ampliar hasta el infinito este concepto porque iba a mostrar el verdadero carácter de Dios. Y finalmente, hermanos, llegamos hasta el fin de los tiempos y acá ya ha sido predicado el mensaje de los tres ángeles y ese es uno de los propósitos de ser luz de las naciones, es predicar este mensaje y el mensaje comienza y vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno en la mano para predicarlo a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ese es realmente el propósito ahora, esa fuerza centrífuga que se mueve en círculos concéntricos desde donde yo estoy a mi alrededor hasta lo último de la tierra. Y ese es no solo mi cometido, sino el cometido de todos los que formamos el pueblo de Dios, porque aquí dice, menciona un remanente. Y el remanente no solamente es la iglesia adventista, sino que Dios tiene ovejas en otros rediles y lo menciona acá, la caída de Babilonia. Babilonia. Y vemos, leo en Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Acá en la versión Dios habla hoy, él lo traduce de una manera bastante comprensible. Dice, pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Aquí está hablando de Babilonia. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Entonces, acá, hermanos, se está refiriendo precisamente a la Babilonia espiritual, que es un poder político religioso y que solo apunta a una sola denominación, que no la vamos a mencionar en este momento, la estaremos estudiando posteriormente en el trimestre. Pero acá el punto es el importante al final de esto, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene un pueblo en medio de Babilonia y también es nuestro cometido mostrarles el amor de Dios, mostrarles la salvación que trae nuestro Señor Jesús, para que ellos también puedan salir y ser parte del pueblo remanente de Dios que espera con ansia la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, hemos sido llamados a ser luz de las naciones, no a escondernos, no simplemente a ser un oyente y en vez Dios nos ha llamado a ser discípulos y a hacer otros discípulos, a reproducirnos. No nos ha llamado a ser miembros de iglesia que solo llegan y se sientan los sábados, escuchan, alaban, oran, socializan con los hermanos y luego ya se van a su casa y ahí se acabó todo. No nos ha llamado a ser miembros que se reproducen, discípulos que llevan este mensaje del Evangelio de la salvación a todos los rincones de la tierra. Dios nos ha llamado a ser luz de las naciones y muchas veces es más importante nuestro testimonio que lo que podamos decir a estas personas, que toda la gente puedan ver en nosotros y al vernos ver el carácter de nuestro Señor Jesús y como Dios quería para el antiguo Israel, que también nosotros podamos ser un ejemplo para aquellos que nos rodean y que antes que abramos la boca y digamos algo, puedan ver en nosotros un verdadero Hijo de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.